Muy buenas noches, queridos amigos, quienes nos acompañan en esta noche muy especial. Noche del 6 de mayo en Colombia y en este continente, día 7 en Europa, en Italia, en la Santa Sede. Vamos a tener hoy un especial muy particular y con invitados también muy, pero muy especiales para quienes nos han venido acompañando durante estas semanas previas a la celebración de los 70 años de nuestra diócesis de Vitama-Sogamoso. Iniciamos un proyecto haciendo la historia de la diócesis particularmente, y hemos tenido invitados también que nos han recreado desde los años, ¿no? Desde los más mayorcitos y hace, la semana pasada nos acompañaron acá los padres eh, Edwin Said y el padre Sergio Leonardo, que recién llegaron de Roma de estudiar y tenían como muy fresquita la experiencia del Papa Francisco, la cercanía con él. Entonces nos hablaron de lo que significó para ellos estar con el Papa, compartir con él, sentirlo cerca, uno de ellos en su parroquia, ¿no? Con visita muy especial también. Con motivo de la muerte del Papa Francisco, pues la iglesia necesita nombrar un sucesor de Pedro. No tanto un sucesor de Francisco, sino un sucesor de Pedro, es decir, quien dirija la iglesia y quien dirija también al Estado Vaticano. Para eso, pues tenemos, repito, dos invitados muy especiales esta noche que nos van a acompañar y con quienes vamos a tener la oportunidad de compartir y hacer un conversatorio en temas, centralmente, obviamente, el cónclave, pero también temas de la iglesia y lo que se tiene que proyectar el nuevo Papa, muy seguramente con una visión como la venía trayendo el Papa Francisco. Saludamos en primer lugar a Monseñor Froilán. Monseñor Froilán, obispo emérito de Neiva, un saludo muy especial, Monseñor. Muchas gracias por su tiempo y por la cercanía con nosotros, particularmente con nuestra diócesis, y no solamente de ahorita en este tiempo, sino siempre, siempre ha estado muy cercano a nosotros desde la época del seminario que recuerdo pues gratamente. Monseñor, buenas noches. Buenas noches, Padre Fernando. Gracias por invitarme y aquí compartir con mucho gusto con el señor Edgar, obispo de Vitamaso Gamboso, en este coloquio interesante, en este contexto histórico en que vivimos ya a horas en que se inicie la Santa Eucaristía en la Basílica San Pedro, con la que se abre ya la apertura al cónclave, que tendrá lugar en el día de hoy, 7 de mayo en Roma. Aquí todavía estamos 6 de mayo en Colombia. Bueno, Monseñor, con la venia de Monseñor Edgar, yo quiero, pues en primer lugar, ya lo decía, yo tuve la fortuna de recibir el último año de formación del padre Froilán en el seminario de Tunja, recibir de ese pozo de sabiduría en la formación de la teología nuestra, y lo digo con conocimiento y con convencimiento también. Entonces, cuando yo entraba, a su merced estaba de salida, pero tuve pues, la dicha, la bendición también de recibir formación. Entonces, quiero recordar un poquitico esa vida de seminario, de formación, los años que su merced compartió en el seminario y la cercanía, repito, con nuestra diócesis, ¿no? O sea, con el clero de la diócesis de Vitamar Sogamoso que recién celebra 70 años. Entonces, ¿qué recuerdos tenemos de la vida del seminario como formador y también el vínculo cercano que ha tenido con nuestra diócesis, Monseñor? Y realmente desde que el señor arzobispo me designó al seminario, sentí mucho gusto, y es contribuir a la formación de los sacerdotes, porque lo más importante en la iglesia son los presbíteros, ¿no? Sin ellos, ¿qué hacemos? Entonces hay que formarlo lo máximo, de todo punto de vista, y cada día el mundo exige más. Y por consiguiente, pues tenemos que dar una formación más sólida en todos los términos, una formación integral. En ese sentido, a nivel de mi conciencia, me he sentido muy contento de contribuir a la iglesia que tanto amo, formando sacerdotes, que es la tarea prioritaria, y el señor arzobispo me confió esa tarea, y no solamente en Tumas, sino también en Bucaramanga, cuando estuve 5 años colaborando en el Seminario Mayor de Bucaramanga. De modo que mi vida estuvo muy centrada en el seminario, incluso siendo obispo, así continué siendo rector allá en la diócesis de Neiva, un estilo de formación, de encuentro con los sacerdotes, y además por el gran sentido que tengo del aspecto doctrinal, ¿no? Disfruto mucho mi área de formación, y además veo la necesidad de ir formando cada día mejor a los presbíteros, ¿no? Bueno, devolver un poquitico, no un poquitico, no, muchos años.
la historia y la película en la formación, y repito, pues de quienes tuvimos la dicha de compartir el conocimiento y la sabiduría de Monseñor Froilán. Monseñor Edgar, buenas noches. También los saludamos muy cariñosamente a nuestro obispo de Vitama Sogamoso. Apreciado Padre Fernando, muy buenas noches. Le saludo con afecto a usted y le agradezco esta labor que realiza a través de estos medios de comunicación y con todos aquellos que participan. Y mi afectuoso saludo a mi hermano en el episcopado, a Monseñor Froilán, a quien agradezco también de corazón no solo su presencia esta noche, sino su cercanía como hermano obispo y ese deseo de también estar pendiente de nuestra diócesis cuando lo hemos necesitado. Gracias, Monseñor Froilán. Bueno, entonces ya el saludo para nuestro obispo, Monseñor Edgar, y vamos a entrar pues en detallitos. Comencemos obviamente por el recuerdo en vida que nos deja el Papa Francisco, Monseñor Edgar, en las visitas ad limina, las visitas que periódicamente los obispos por países y por grupos realizan a la Santa Sede, que es un compromiso obviamente que adquieren para visitar la Santa Sede y para entregar también algunos informes de las jurisdicciones eclesiásticas, de esas visitas ad limina o de los encuentros con el Papa Francisco. ¿Qué tenemos de recuerdo, Monseñor Edgar? Sí, gracias, queridos amigos. A ver, permítanme compartir con humildad tres momentos muy especiales. En el año 2013, siendo obispo auxiliar de Medellín, tuve la fortuna de ir a un encuentro sacerdotal en Roma. Estaba muy recién nombrado el Santo Padre. Siendo obispo auxiliar, pedí permiso y tuve la fortuna de estar en la celebración de una Santa Misa con él ahí en la capilla que llamamos de Santa Marta. Y luego un saludo. Fue un momento muy bonito porque él me decía ahí, cuando dije que yo era de Colombia y que era de Medellín, me dijo, me alegra mucho, recuerdo con cariño a Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín, me dijo, y le toca trabajar mucho, Monseñor. Usted está joven y le toca trabajar mucho. Ay, Señor Jesús. Y bueno, aquí estamos. Después ya el Santo Padre me nombró como obispo auxiliar de Yopal. Estando en Yopal, se celebró en el año 2019 el Sínodo de Amazonía, el cuidado de la casa común. Ya había estado todo el tema de Laudato Si, pero entonces viene todo el sínodo y sale el documento Querida Amazonía, y allí participamos un grupo de obispos de Colombia. Yo, como estaba allá en Yopal, Casanare, los dos obispos que estábamos allá en la Orinoquía, Monseñor Javier Pizarro y yo, fuimos con el grupo de obispos y eso fue casi un mes allí compartiendo con el Santo Padre. Un momento muy especial porque uno aprende mucho esa sencillez, esa claridad, ese trato con la gente, esa puntualidad para estar allí en cada evento, allí compartiendo con sencillez. Sí, es el Papa, pero él actuaba como un hombre entre todos, tratando con dignidad y con humildad. Y finalmente, el tercer encuentro ya es en la visita ad limina, que creo, Monseñor Froilán fue en el 2023, si no estoy mal, que nos tocó a los obispos de Colombia. Ya allí también fui, siendo obispo de Yopal, con el grupo de obispos que fuimos, y también son momentos muy especiales, porque es uno sentir la iglesia allí, respirar con la iglesia, vivir esa cercanía del Papa y de toda esa realidad de iglesia que se vive, compartir las experiencias de uno. Él escuchaba siempre con sencillez, lógico, un papa latino, y si le hablamos en español, pues para él era una Más, maravilla. Entonces claro. eso facilitaba mucho esos diálogos y uno siempre veía que él con Colombia tenía un cariño muy especial por la alegría de los colombianos, por el compromiso y por todas las necesidades que hay en Colombia, pero él vivía esa alegría. Entonces uno sentía esa presencia del Papa de un modo maravilloso, de primera mano, un hombre sencillo, humilde, alegre y comprometido. Bueno, muchas gracias, Monseñor. Monseñor Froilán, igual, ¿no? ¿Qué recuerdos tenemos? ¿Qué queda en la memoria de un obispo como Monseñor Froilán, de los encuentros con el Papa y también, pues, en parte de su doctrina, ¿no? Porque a la Iglesia le ha dado, como lo dice Monseñor Edgar, una enseñanza muy humana, también muy de la naturaleza, muy cercana al ser humano, que prácticamente nos deja a nosotros como tarea y más a quienes vivimos en este continente
de la esperanza que se llamó hace un tiempo en la evangelización, pero también un continente de la esperanza para la vida de la humanidad, ¿no? Por la Amazonía y por todo lo que representa también la conservación de la casa común. Monseñor Froilán, entonces, ¿qué podemos tener presente nosotros? En dos momentos, Monseñor, primero lo personal, digamos, los encuentros con el Santo Padre, y luego en la doctrina fundamental del Papa Francisco, los tres documentos básicamente que sirven como de formación y de un derrotero para la humanidad, ¿no? Que queda en este momento como camino. Sí, efectivamente, gracias Padre Fernando, durante estos 12 años que estuve como obispo de Neiva, tuve la dicha de participar en dos visitas a Limina. La primera con el Papa Benedicto y luego en marzo del 2023 con el Papa Francisco. Sí, como dijo Monseñor Edgar, un encuentro muy coloquial, muy familiar. Llegó en silla de ruedas ya en esta situación de marzo del 23, pero nos permitió hablar de una manera espontánea y él escuchaba con mucho afecto. Fue una reunión creo que casi de 2 horas que nos atendió a los obispos colombianos y uno queda con la grata impresión de una persona acogedora, ¿no? Y máxime, también el idioma en nuestra lengua materna, pues nos permitía estar más cercanos a él. Y otros encuentros a nivel de la audiencias en la Plaza San Pedro, unos 2 o 3 momentos que pasa uno, lo saluda y dice obispo de tal parte y él lo recibe con cariño. Pero el mayor fue como en octubre tal vez del 2019, 2019, sí. Nos invitaron a los obispos ordenados en el 2011, 2012 y fuimos 30. Tuve la dicha de participar. Cardenal Maruelé, presidente del Dicasterio de Obispo, el Santo Padre, nos organizó el retiro a través del Dicasterio de Obispo y estuvo allí el cardenal canadiense Maruelé. Qué dicha estar 10 días en retiros en Arechea, en esta ciudad cercana a Arezzo, y también en Camaldoli, por allá donde estuvo este gran monje San Romualdo, si no me equivoco. En fin, encuentros de retiros muy interesantes, 30 obispos, y tuve la dicha de poder estar en ese grupo. Y la mayor sorpresa y la mayor alegría fue que pues teníamos audiencia con el Papa Francisco. Pero qué audiencia, fue un almuerzo. Y como estaba el padre Oscar Pongutá o está Claro. todavía, ¿sí?, en el dicasterio de obispos, pues tuve la dicha de que él me ubicó al lado del Papa. Yo me sentí el hombre más feliz del mundo, porque me ubicó en la mesa y justamente el Papa Francisco llegaba de un encuentro que había tenido en Luxemburgo y en Irlanda, y el tema fue un poquito esa visita y la situación de Irlanda y de Luxemburgo. Compartimos la mesa, que para mí fue muy significativo de estar ahí frente y agradecerle al padre Oscar que me permitió y él fue el que hizo que yo estuviera pues al lado del Papa. Desde ese momento pues siente uno la alegría de un sucesor de Pedro que cumple su tarea en esa colegialidad de estar con los obispos. Primero tuvimos una reunión poco informal antes del almuerzo, hablamos cada uno de manera espontánea y luego pasamos a manteles y el Papa pues muy alegre con su humor gaucho y bien compartimos con nosotros. Son los momentos más significativos. Obviamente el encuentro en Bogotá también, pero fue ya más grupal, de verlo, de oírlo, pero fue más grupal. Y el más impactante para mí, pues fue el compartir a manteles y en ese diálogo muy cercano con el Papa Francisco. Sí, digamos porque también la visita del Papa a Colombia pues marcó un punto importante para los señores obispos en Colombia, ¿no? Y obviamente para todos los que tuvimos la oportunidad de verlo. Nosotros, los sacerdotes, fuimos invitados a Medellín en esa oportunidad y estuvimos allá en la Plaza de Toros, antigua Plaza de Toros, compartiendo con el Santo Padre tanto la Eucaristía como el encuentro con las familias de los sacerdotes. Un encuentro muy bonito. Quedan cosas muy bonitas de la sencillez del Papa, lo que ustedes han dicho, y lo que todo el mundo ha destacado en estos últimos 2 semanas, prácticamente, ¿no? El ser humano, lo que deja como tarea también y como compromiso para la iglesia. No solamente para que no vaya a suceder, sino para la iglesia, porque pues marcó un rumbo muy importante con su doctrina, con su estilo de vida, con su forma de ser, que es de pronto lo que más ha generado un impacto y lo que muy seguramente yo personalmente he presenciado
las exequias y la muerte de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y lo de Papa Francisco fue desbordante en todo sentido, ¿no? O sea, por el liderazgo tan importante que ejerció en toda la humanidad, no solamente en los creyentes, en los cristianos, sino también, y lo veíamos nosotros en los medios de comunicación, diferentes confesiones religiosas, cristianas, no cristianas, orando por el eterno descanso del Papa. Eso fue realmente muy emotivo. Entonces, pues queda también como eso. Bueno, mañana 7 de mayo se cierran las puertas de la Capilla Sixtina y comienza el conclave. Vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar ya en lo que seguramente quienes nos están acompañando, que son muchos porque tuvimos la oportunidad de hacer extensiva la invitación a muchas personas. Pero entonces vamos a entrar un poquitico ya en el tema de lo que viene. Bueno, no tanto lo que viene, sino cómo se ha venido preparando el acontecimiento de hoy. Durante estos días han llegado los señores cardenales 133, que Sí, fue el número, pues, digamos, 133. 133, ¿cierto? Los que llegaron. Dos se han excusado por salud, y ya es un número muy, muy interesante porque rompe, digamos, el récord de los 120 que subieron en el cónclave para elegir a San Juan Pablo II. Pero previo a la celebración del cónclave, vamos a devolver un poquitico también estos días, queridos monseñores, cómo se ha venido preparando después de la muerte del Papa. Han habido muchas cosas. La preparación de su funeral, qué cosas podemos nosotros destacar y contarle a las personas que nos están acompañando en ese tiempo, desde la muerte del Papa Francisco hasta hoy, qué cosas podemos destacar nosotros importantes para la iglesia, no tanto de detalles que los medios de comunicación de pronto los ven con mucho morbo, sino que para nosotros generan como cristianos, como católicos, como iglesia, qué podemos destacar nosotros de esa preparación que ha tenido la iglesia, la Santa Sede, para llegar ya al cónclave que nos genera tanta expectativa. Quien quiera compartirnos. Bien, Señor pues, Ricardo. Monseñor Froilán, le doy la palabra y yo enseguida aporto cualquier cosita. Gracias, muy gentil. Sí, realmente la iglesia es muy organizada, ¿no? Todo está previsto. Total, total, total. Del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto, donde establece el protocolo de la elección de proeligiendo sumo pontífice, todo este tipo de instituciones, de normatividades supremamente claro. De manera que es expedito y fácil de organizar el cónclave porque todo está previsto, ¿no? Que cardenales electores menores de 80 años, que los otros pueden participar en previas reuniones de los 252 cardenales, electores solamente 133, como ha dicho el padre Fernando. De manera que en todo esto la iglesia es muy organizada, ya más de 2000 años de experiencia ha determinado que hoy el cónclave, pues obviamente la gente, los periodistas le ponen mucho aspecto especulativo y le ponen mucha cosa rara para traer noticias, pero el cónclave tiene un desarrollo bastante normal, bastante tranquilo y sobre todo los señores cardenales están convencidos que tiene que ser bajo la acción del Espíritu Santo. Hay unas normas porque somos humanos, somos la misma materia prima para evitar comentarios. Claro que infiltraciones, claro que antiguamente era relativamente fácil aislarse, pero hoy ¿cómo se aísla una persona si todos los medios penetran? Ya no hay muro, ya no hay nada. Sin embargo, incluso a un juramento muy serio donde los señores cardenales tienen que guardar absoluto silencio. Es más, ahora que estuvimos los eméritos en un encuentro, entre ellos estuvo el señor cardenal Rubén, y luego gracias a Monseñor Jorge Jiménez Carvajal fuimos a ver la película El Cónclave, ¿no? Y ahí molestando, los eméritos fuimos a atender muy bien y salimos y yo le pregunto al señor Cardenal, bueno, señor Cardenal Rubén, y lo que dice la película, si es verdad, ¿cómo se desarrolla el cónclave? Y apenas me dijo, silencio absoluto, o sea, no puede decir así del cónclave en donde él participó para la elección del Papa Francisco. De manera que veo las cosas y sobre todo un ambiente de mucha oración y de mucha tranquilidad. Los medios son los que hacen un poco de terrorismo y de especulaciones raras
y como si eso fuera cosa del otro mundo. No, eso, la iglesia es de este mundo, Cristo la fundó aquí en este mundo y hay que utilizar todos los mecanismos dentro de las limitaciones humanas, pero sobre todo el criterio de hacer todo bajo la acción del Espíritu Santo, que no sean nosotros los que determinemos, sino dejarnos llevar como niños en brazos de la madre de la acción del Espíritu Santo. Bueno, nos han pedido, Monseñor Edgar, tareas también a nosotros durante estos días y es, como lo dice Monseñor Felián, orar, ¿no? Hay que pedir la gracia del Espíritu Santo. Los funerales del Papa, el funeral del Papa posteriormente también se hizo el novenario, ¿no? Como lo que conocemos Sí. acá en Colombia. ¿Qué podemos destacar de todos estos últimos días, lo que los señores obispos perciben de la presencia de los cardenales en Roma? Tenemos una representación, obviamente, un cardenal que está dentro de los 133 que tiene derecho a voz y voto, a ser elegido y a elegir también, ¿no? Pero ¿qué destacamos, Monseñor, de la presencia de la Iglesia, de nuestros obispos, de los cardenales durante todos estos días? Los medios nos muestran una cosa, pero al interior, ¿qué se vive? ¿Qué experimentan? Como ese como obispo, cercano también a la vida en la jerarquía de la iglesia, ¿qué cosas podemos destacar de esa expectativa para nosotros, los mortales, pero también para los señores cardenales allá con el acoso de la prensa, moléstelos con una aclaración que otra? Eso debe ser fatigante también, me imagino. Sí, muchas gracias. A ver, queridos amigos, Padre Fernando y Monseñor Froilán, comenzaría recordando que somos humanos y es nuestra humanidad con la que cuenta la Iglesia, pero es la gracia de Dios la que sigue actuando. Cito, permítanme una frasecita, este librito que ya conocemos, Esperanza, la autobiografía del Papa Francisco, es un texto que me ha fascinado, con el que me he entretenido en muchas horas leyendo y compartiendo. Hay una frasecita al final que dice, sueño con un papado que sea más servicial y comunitario. ¿Qué experimento yo allí? Una iglesia viva, una iglesia viva que por la gracia de Dios sigue haciendo presencia. Eso lo notamos cuando la muerte del Papa y cómo el mundo entero se lanza. Todos los informes, todo, la guerra, todo casi que pasó a segundo plano porque lo importante era un papa murió y el legado del papa. Pero es una iglesia que sigue caminando, que en nombre de Cristo sigue sirviendo con todas las propuestas y todo lo que se presenta. Pero es allí donde seguimos nosotros, cada uno en su vocación y misión, vamos actuando, vamos sirviendo, vamos gastando nuestra vida. Entonces, una iglesia viva. Y ya Monseñor Freud decía ahora algo muy bello y lo sostengo. Es la gracia de Dios, es la acción del Espíritu el que hay que dejar. Que cuál papa, que cuál le gusta, que si un cardenal, que cómo debe ser, simplemente es la gracia de Dios en el Espíritu Santo que actúa. ¿Qué necesitamos? Un hombre de fe, un hombre servidor de iglesia que en nombre de Cristo buen pastor siga trabajando con una iglesia y con un mundo lleno de muchas cosas difíciles y exigentes, pero allí vamos. Entonces pienso que todo este tiempo que ha acompañado ya después del funeral del Papa hasta hoy, allí en Roma, fue una preparación, ese encuentro de cardinales del mundo entero. Recordemos que en el último consistorio del Papa Francisco en diciembre del 2024 había nombrado 21 nuevos cardenales de muchos países: Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Japón, Filipinas, Serbia, Brasil, Costa de Marfil, Irán, Canadá, Australia, además de algunos de Italia. Entonces, es la universalidad. Allí los cardenales se van reuniendo, se van conociendo. En estos diálogos y en estos encuentros estaban también los cardenales eméritos. Por eso de Colombia estaban tres: Monseñor Rubén Salazar, Monseñor Jorge Jiménez como eméritos y Monseñor Luis José Rueda Aparicio, que es el joven y que va a estar ahora viviendo el cónclave. Iglesia universal con un espíritu de vida que sigue preparándose para acoger al nuevo vicario de Cristo y que nos va a acompañar en esta bella tarea. A propósito de esa Iglesia Universal, Monseñor Edgar y Monseñor Froilán, son 135 cardenales que representan electores, ¿no? De 71 países.
O sea, ya Monseñor Edgar hacía alusión, o sea, la universalidad de la iglesia esta vez sí se ve muy marcada, de Europa 53, de América 37, Asia 23, África 18, Oceanía 4. Están representados los 5 continentes de 12 países nuevos, o sea, van a estar entre ellos Haití, por ejemplo, que es un país, Cabo Verde, Sudán, Luxemburgo y otros más. Es decir, lo que el Papa Francisco hizo fue abrir la iglesia al mundo y permitir también, no con un ánimo como los medios lo ven de pronto, de que tenga políticamente hablando un grupo cercano de personas que lo vayan a Sí. ayudar a representar o a continuar el legado, sino abrió la iglesia al mundo, la representación de Cristo en los 5 continentes, ¿no? Y permitir que esa iglesia misma hable, se transforme, camine y seguramente hacia allá va. Ese legado del Papa Francisco en cuanto a la universalidad, yo quisiera que ustedes nos profundizaran un poquito en ese tema. Él habló para los 5 continentes y habló como papa, como representante de San Pedro y de la Iglesia Universal. Habla no solamente para su continente, ni habla en su lengua, ni habla para los obispos de Roma, ni mucho menos, sino él habló para el mundo y el lenguaje fue universal. Entonces, ¿qué podemos destacar nosotros ya que quedó en ese último aporte que hizo Monseñor Edgar para la iglesia del mundo con esa apertura? Las necesidades de los continentes son las mismas, ¿no? Los conflictos que hay, el hambre, las injusticias, la distribución de los bienes de una manera mucho más equitativa, la sostenibilidad alimentaria, la conservación del medio ambiente. Yo destacaría esas que son las que acompañan también las necesidades del mundo entero. Pero ese carácter universal del Papa en sus documentos, ¿cómo lo podemos traducir nosotros hoy? ¿En qué lenguaje, queridos monseñores? Sí, yo pienso que la universalidad es innata, eso es propio de la iglesia. Cristo nos ordenó ir al mundo entero a predicar el evangelio. O sea, Claro. se circunscribió a Israel, a Palestina, ¿no? Es al mundo. Y se llegó al mundo grecolatino en ese momento, que era el cercano a Israel geográfica y política y socialmente. Y la iglesia siempre ha tenido esa sensibilidad porque es mandato de nuestro maestro, ¿no? Esto es orden, no es que nos pide que seamos universales, es orden que él nos da. De modo que los papas últimos todos han estado en esa apertura total. Cada día el número de cardenales aumenta en términos de países, de etnias, de culturas. Y esto nos permite la alegría de ser una sola iglesia, la iglesia de Cristo, ¿no? Bajo una sola fe, millones de participantes, es decir, y gobiernos de todos los matices. Eso para la iglesia no hay izquierda ni derecha. Nosotros no conocemos calificativos que dé el mundo. Nosotros cumplimos la tarea del Señor y ya sea izquierda o derecha, eso a mí no me interesa. Es cumplir el Evangelio con la alegría de transmitir. Y uno recibe y a todos los gobernantes de diferentes matices, de tendencias. Por eso nosotros no. Y es el sentido de ver una iglesia que a pesar de las crisis, de las dificultades, de a veces de los abandonos, encontramos una iglesia que sigue su curso, porque detrás de toda esa realidad humana está el Espíritu Santo, ¿no? La garantía de la iglesia no está en su organización, que la tiene. La garantía de la iglesia está en la apertura, en la acción del Espíritu Santo, y el Señor nos ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, de manera que en medio de los vaivenes del mundo, de los sinsabores de la historia, de las crisis y de las dificultades que siempre habrá ese grupo que va andando, caminando siempre en la presencia del Señor. De modo que el legado del Papa Francisco es un legado muy importante como todos los papas anteriores, los que hemos tenido. Yo desde niño ya escuchaba a Pío XII, después que Juan XXIII, todos hombres llenos de Dios que tuvieron que afrontar muchas dificultades y en ese orden uno siempre siente el cariño por el ministerio petrino. Y después cuando uno estudia la teología ve el papel fundamental del ministerio petrino dentro de la iglesia y la colegialidad que es de institución divina, ¿no? Excelente, Bueno, Monseñor Roelán. Yo insistiría, con todo respeto, eh, valorando todo este aporte de Monseñor Roelán, en la profesión de fe. Creo en la iglesia una, santa, católica y apostólica. La iglesia una. Es una iglesia.
con Cristo a la cabeza. Y la universalidad católica, es decir, es cierto, allí y en eso la Iglesia ha seguido jugando un papel importante y sin duda el Papa Francisco, aún ahora en su funeral, se demostró ese respeto y ese cariño, no solo de autoridades del mundo entero, sino de diferentes confesiones. Sí, la apertura al ecumenismo, la apertura a toda la unidad de iglesia, esa acogida a todos. Yo creo que es allí lo importante, ¿sí? Y luego, nosotros como iglesia, esa presencia que se hace a través de los cardenales, a través de los obispos, a través de cada bautizado o de cada ser humano que está en los diferentes continentes y allí, en nombre de Cristo, hacemos esa presencia. Llámese cuando hay una guerra, cuando hay un desastre, cuando hay esto o aquello. Entonces, y luego también unidos en oración. Lo experimentamos ahora y creo que lo estamos viviendo. Yo creo que el cónclave nos está dando una pauta en medio de todo esto, que si que si del África, que si de allá de Filipinas, que si de Latinoamérica, ¿de dónde va a salir el Papa? No sé, hay unidad y unidos en oración pedimos a Dios esa gracia. Es la obra de Dios, simplemente, no la nuestra. Bueno, y lo que yo decía al comienzo, se va a elegir al sucesor de Pedro, no al sucesor de Francisco, Sí, es ¿cierto? O sea, verdad. es dentro de esa misma universalidad, es pensar que las apuestas no están, ¿quién va a reemplazar al Papa Francisco? Porque en mi humilde opinión, cada uno, como lo decíamos, señor Freeland, cada uno aportó y son irreemplazables, ¿no? Para algunos, algunas personas, y me incluyo ahí, lo que hemos visto en estos días en los medios de comunicación, en las diferentes celebraciones, el fervor de la gente, la presencia del pueblo de Dios ha sido constante, ¿no? El número de cerca de 400.000 personas visitando el féretro del Papa Sí. Francisco es récord también, repito, manejando cifras y estadísticas, pero el sentir del pueblo, el sentir de las gentes no es gratuito, o sea, no se da porque sí, por casualidad, sino porque la figura del Papa y particularmente el Papa Francisco marcó ese punto importante. Como fieles, como para el pueblo de Dios, para quienes están acompañándonos esta noche y para quienes durante muy seguramente estos 15 días nos hemos dedicado a hablar de las bondades del ministerio del Papa Francisco, porque ha quedado una huella muy grande y muy profunda en las personas. Para el pueblo de Dios, ¿qué queda? Ya para la iglesia, obviamente, se trae un derrotero muy importante para seguir, ya lo han dicho los señores obispos esta noche, pero para los fieles, ¿qué mensaje hay para el creyente, el cristiano del común, el hombre y mujer de fe de todas las latitudes del mundo, porque habló para todos? ¿Qué tareas concretas quedan para los fieles en el mundo entero? Yo pienso que hay que tener en cuenta también esto, Padre Fernando. Es decir, el disenso es parte de la vida de la iglesia, ¿no? De manera que no es un grupo de ladrillos que piensan de manera igual. Todos tienen el común denominador, todos enamorados de Cristo y de la iglesia. Eso es claro. Ahora, insignificativo en el protocolo de votaciones, como hasta que no se llegue a las 2/3 partes no se elige. Y hay la primera votación mañana y la segunda, y de pronto sale fulano, sutano, de allí, de acá, y se va detectando, hasta que puede salir en la tercera, cuarta, quinta, sexta votación. De tal manera que es significativo que opinen de manera diversa, es lo normal, porque todos tenemos cerebro y tenemos razón, y a nadie le mutilan la razón. La fe tiene que estar en esa línea perfectamente en armonía también con la razón, y nos une el mismo común denominador, profundamente enamorados de Cristo y por ende de su sacramento visible que se llama la Iglesia Santa Católica y Apostólica. De manera que hasta que no tenga el elegido 88 votos, no sale. Y ahí cuando ya tenga 88 votos, sale humo blanco y entonces la emoción allí en la Plaza San Pedro, como yo la tuve cuando dijeron a Juan Pablo II que salimos volados, que ya salía, estábamos en el Pío Latino, y vuele a la Plaza San Pedro para ver la fumareta blanca que salía y ya salía el Papa. De manera que va a haber una actitud, me imagino, tranquila, reposada. Los medios le ponen mucho bombo a eso y realmente hay una actitud de oración. Tan cierto es que mañana empieza con la Santa Misa, que de una manera muy profunda, la invocación de ese himno del medioevo, venid creator spiritus, y toda una actitud de disponibilidad para que sea el Espíritu el que elija
y es significativo que al concluir la votación y salir elegido, inmediatamente todos los señores cardenales se acercan, le hacen venia, le besan el anillo del pastor y inmediatamente en obediencia al nuevo papa que salga. Es así, esa es la vida de la iglesia. El que llega ya se recibe con amor, con respeto, no somos al estilo político que ya el pasado y atacar al pasado y que yo soy el mejor. Ninguno es Mesías, el único Mesías es Jesucristo y todos estamos al servicio de Él y al servicio de la palabra divina. Bueno, Monseñor Froilán, de esos detallitos vamos a hablar ahorita para que su merced nos colabore, Monseñor Edgar, también en lo que va a ser posterior a la elección, ¿no? Pero entonces, ¿qué tarea tenemos o tienen los laicos a partir de este momento? Ya en Roma estamos a 7, Monseñor Edgar, ¿qué tarea tenemos nosotros? Orar seguramente, dejar a un lado, porque hay de lo de, que para mí degradante es que en las casas de apuestas, ¿no? Las que patrocinan también equipos y eventos deportivos, están también jugándosela en las casas de apuestas por la elección del Papa. O sea, esto no es solamente el impacto que pueda generar en la iglesia como tal, desde lo espiritual que lo vemos nosotros, pero también para el mundo. O sea, está tan mundanizado como con los medios de comunicación que las casas de apuestas también se la están jugando y con mucho dinero, ¿cierto? Pero entonces la tarea para nosotros, para el pueblo de Dios, señor Edgar, ¿cuál es? ¿Qué pueden hacer los fieles? ¿Qué tenemos que hacer desde ahorita? Ya ponernos mucho, ya. ¿Qué tarea tenemos? Yo insistiría en algo que hablaba muy claramente el Papa Francisco, y él decía que la iglesia tiene que vivir cada día su celo apostólico, y es el deseo de que hay que salir, hay que ir al encuentro del otro. Entonces, una iglesia viva que en oración va comunicando esa buena nueva. No es quedarnos encerrados, no es quedarnos estancados, porque eso nos hace daño. Una iglesia encerrada es una iglesia muerta. Una iglesia autorreferencial se destruye a sí misma. No, aquí el compromiso es seguir esta tarea, orar por el nuevo pontífice, vivir esa comunión de fe y ante todo entender que Dios necesita testigos y somos cada uno de nosotros que vamos viviendo ese permanecer en Cristo, seguimos esa buena nueva. Yo creo que en comunión entonces es prepararnos para eso. Que el Papa que venga, el que sea elegido, lo pedimos con fe y simplemente al llegar estaremos dispuestos también a hacer nuestra profesión de fe con él y con la bendición de Dios a seguir adelante en esa tarea evangelizando. Bueno, entonces ya los 133 cardenales van a estar cumpliendo unas funciones específicas asignadas. Ya al comienzo de este conversatorio le decíamos, señor Froilán, sin improvisación, porque la iglesia en todo, ¿no? En la liturgia, en la pastoral, absolutamente en todo, es muy organizada y establece obviamente los tiempos y los parámetros para lo que viene, para lo que estamos viviendo y para lo que viene. Sí. Y lo que estamos viviendo, pues, es la expectativa entendida, normal de lo que puede suceder. Estos señores cardenales eh, han sido muy herméticos, ninguno de pronto ha dado declaraciones, ni de los papables, ni de los no papables, declaraciones que en algún momento puedan ir decantando, llamémoslo así, lo que puede ser la elección del nuevo papa y quién será. Solamente el Espíritu Santo determinará esa partecita. 133 cardenales a quienes tenemos la tarea nosotros de ponerlos en oración también para que el Espíritu Santo pues actúe en ellos y elijan al que es para que dirija a nuestra iglesia sabiamente. Ya habíamos dicho que la representación es numerosa, de 71 países, pero también hemos visto que hay cardenales que son muy jóvenes, particularmente los que vienen del todo oriental. ¿Alguno de ustedes nos puede explicar Sí. esa partecita? Porque hay unos que tienen unos vestidos, ornamentos o trajes diferentes a los que nosotros conocemos, a los cardenales que hemos acá, por lo menos en esta parte del continente. Pero hay unos con un traje diferente. ¿Nos pueden algunos de ustedes explicar quiénes son, por qué están ahí, por qué participan? Solamente participan obviamente cardenales
de la Iglesia Católica Romana, pero también hay unos que están prestando servicios en lugares donde obviamente no predomina el cristianismo, pero que asumen también algunos elementos de los ritos a los lugares a donde pertenece. ¿Nos pueden ayudar un poquitico algunos de los dos a entender esa partecita de quienes forman parte de ese colegio cardenalicio, de los que, no sé si me hago entender, los que no tienen, los que no, nosotros los conocemos, pues, con su traje, con el ornamento púrpura, pero hay unos que utilizan traje negro, ornamentos diferentes. ¿Quiénes son? Museo Froilán, ¿quiere opinar? Sí, Sí, a ver, y luego, le hablo concretamente de una experiencia que tenemos ya ahora en Colombia y es la presencia de un obispo maronita, Monseñor Fadi Chebel, ¿sí? O sea, en la iglesia, además de los obispos, digamos, estos obispos católicos, hay iglesia católica oriental, entonces ellos llevan un estilo de ornamento un poco distinto al nuestro, pero viven toda una obediencia al Ahí Papa, están en una comunión comunión, con él, y aunque tienen, sí, claro, claro, claro. ellos tienen una comunión plena con el Papa, ¿sí? Y hacen toda esa presencia, pero donde también hay una serie de ritos, como este caso del rito maronita, hay otros. El otro día me encontré cuando nosotros estuvimos en el encuentro con el Papa, con uno, no sé si es como una especie de iglesia ortodoxa también, pero que están allá viviendo toda una relación muy directa con el Papa y todo un respeto y toda una comunión con ello. Entonces, es por eso que vemos que hay algunos cardenales, como también algunos obispos, que uno los dice, pero este tiene este orto o algo, y es por ello. Pero digamos que muchos son en obediencia con el Papa y han sido elegidos y hacen esa presencia en iglesias orientales. No sé si, digamos que es distinto a cuando hay grupos, o sea, una cosa es que uno vea a un judío, pero ellos no están en comunión, o un musulmán, esa es lo de las religiones. Pero Sí. también hay iglesias históricas que también hay anglicanos, o hay presbiterianos, o hay luteranos, ellos no viven comunión, tienen sus superiores, y aunque tienen como una jerarquía también a un episcopal, pero no tienen ellos ese grado como estas otras, digamos con el caso de los maronitas, que sí son iglesia católica, pero presencia en Oriente. Algo ¿Sí? para Si agregar, Monseñor. Monseñor Roilán tiene algo también para aportar, bien pueda. sí, gracias, Monseñor Edgar. Siguiendo la línea de Monseñor Edgar, pues digo, hay que distinguir entre el ecumenismo, cosas con las iglesias de tradición, la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa, que incluso es la más cercana, quiere Dios que algún día, muy pronto, nos unamos. Ya ellos no podemos hablar de iglesia de ecumenismo, no, son una iglesia católica, solo que el rito es distinto, el rito lítico. Entonces, el rito ciro-caldeo, el rito caldeo, el rito copto, el rito maronita, que son un poco distintos, pero sustancialmente mismo, tienen la misma consagración, pero la fe es exactamente igual, o sea, en eso no hay diferencia. No podemos decir que somos iglesia ecuménica con ellos, no, es que es la misma iglesia, pero Sí. con ritos distintos. Ujú. Ecumenismo con las grandes iglesias de la Reforma, que tiene una grande tradición, y de manera preeminente la más cercana a la Iglesia Católica, o mejor, más cercana a nosotros a ellos, para no sentirnos superiores a ellos, y la Iglesia Ortodoxa, con la Sí. cual yo no sé por qué nos hemos unido todavía, cuando tenemos todo igual, no hay diferencia casi mayor, y lo lograremos. Entonces habría que distinguir en el rito, no en la fe. La fe es absolutamente igual y están en comunión con el ministerio petrino, de manera que todos participamos de ellos lo mismo. Bueno, con llave. Ya están preparados nuestros señores Clave, cardenales clave. en este momento, muy seguramente para prepararse ya para la Eucaristía con la que se dará inicio oficialmente al cónclave. Deliberación. ¿Cómo es esa deliberación? Los nombres son espontáneos. Algunos grupos de obispos se reúnen previamente para decir, venga, este puede ser los que la prensa lanza ocasionalmente, entonces le hacen el juego de pronto a lo que los medios de comunicación nos plantean. ¿O cuál es ese primer paso del cónclave en cuanto a la elección, a ponerse de acuerdo, fácil, difícil? ¿Qué elementos encontramos nosotros para iniciar el cónclave? ¿Con qué se inicia después de la Eucaristía de apertura del cónclave, Monse?
Bueno, bien podamos hablar si quiere. Sí. Pues mire, de toda la Santa Misa empieza mañana, que ellos ya en Roma está bastante avanzado el tiempo, 6 horas adelante de nosotros. Eh, 7 horas. a 7 en este momento, Sí, pero sí, ya por 7 horas delante. adelante de nosotros. Entonces, definitivamente, pues empieza la oración y todo aquello, pero ellos no es que estén aislados de manera absoluta, ellos sí concentrados. La Capilla Sixtina es el lugar de las votaciones, no es que ellos allá van a dormir, van a estar, no, tienen también la residencia al lado que la dejó el Papa Juan Pablo II y terminan las votaciones y se van a su habitación. Hay comedor para todos que van a compartir los alimentos y conversarán y todo. Eso no va a ser que. El que pasa es que fuera del grupo de los 133 cardenales no hay ningún comentario, no hay ninguna comunicación, pero entre ellos hay comunicaciones normales y comentarán seguramente el proceso en la actitud de fe y ya podrán establecer las votaciones y que pueden ser, se establecen dos en la mañana, dos en la tarde, y ya va saliendo y simplemente el humo sale es por un aspecto químico, nada más, de las hierbas, de las que le ponen para que salga o humo negro si todavía no ha sido elegido el Papa, o humo blanco si ya salió elegido el Papa. Pero ante todo, la actitud es el silencio que exige y que nos ayuda para que sea el Espíritu Santo siempre el que determine todo. Por eso la actitud del cristiano es de, 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 de de inclinación ante la acción del Espíritu Santo, para que no haya el estilo político que nombramos a tal por tales condiciones, que ahora nombramos al de derecha o de izquierda. Esas explicaciones son eminentemente de los medios de comunicación. En la vida de la iglesia uno se encuentra con un obispo si es de izquierda o de derecha. Yo no he conocido esa terminología. Hablamos y actuamos y tenemos a veces disensos en amor, en respeto y en búsqueda de la verdad, pero nunca en una actitud a ver de cuál posición es, a qué grupo pertenece. Eso no existe, ese lenguaje. Eso es lo que nos dicen a nosotros, pero en los señores cardenales y en general en los colegios episcopales no existen esos calificativos. De modo que mañana se inicia esa acción, una actitud de apertura. Y además sabemos, de pronto adelante nos permite decirlo, por qué se llama conclave, cuál fue la historia desde 1274, por qué se estableció así. Bueno, Monseñor Edgar, ¿qué podemos aportar Gracias. de lo que Muy se... bien, a ver, yo creo que allí tenemos como dos momentos a destacar. Hay que entender que ahora, después del funeral del Papa, los cardenales estuvieron en unas reuniones especiales. Esas reuniones que favorecen conocerse entre ellos, porque ante la universalidad de la Iglesia y ante la presencia de cardenales del mundo entero, como ya lo hemos dicho, pues algunos se conocen más, otros menos. Algunos son de la tradición, son más antiguos y los hemos conocido, otros son de una etapa más media y otros muy jóvenes. Entonces, entiendo que todos estos encuentros ahorita de congregaciones y de reuniones facilitó escuchar a cada cardenal e ir conociendo su estilo, de dónde viene, de dónde es, como qué corriente, sus ideas. Yo creo que ya eso es importante y eso ellos lo van, yo creo que van escribiendo y van teniendo en cuenta esas cosas. El mismo Papa Francisco en el libro de la autobiografía describe algo de eso. Ya mañana, en Roma ya hoy, entonces mañana inicia la Eucaristía, proleyendo, ahí se reúnen y entiendo que después pasan ya y entran ya como tal al cónclave, donde hacen la profesión de fe y ya se comprometen al silencio. Allí entonces, en la Capilla Sixtina, lo que yo entiendo, allí hacen las votaciones, hacen presentaciones o votaciones y ahí va surgiendo un poco, de acuerdo a eso, pues como nos pasa a todos. Aquel tiene 5 votos, el otro tiene 10, este ya 20, qué bueno este, sí, y seguramente a medida que se van conociendo y ya por lo que han ido hablando, pues van eligiendo, sí. Y como decía ya Monseñor Froilán, ellos tienen espacios comunes, el comedor, ya los corredores de las habitaciones, los que conocemos algo de la casa de Santa Marta, porque hemos pasado allí algo. Entonces ve uno que es un hotel y organizado y sencillo. Eso no tiene lujos de nada. Son habitaciones sencillas con lo necesario. Lo único es que ahí sí, a los cardenales les piden absoluta reserva.
Ellos no están autorizados, ninguno, para decir, es que Monseñor Florent tuvo 10 votos o Fernando tuvo 15. No, no, ahí no se dice nada. Lógico que yo creo que en el comedor sí van hablando. Eso es muy natural, creo yo. Este cardenal tuvo ya 30 votos. ¿Quién es él? Si no lo conozco, vamos a notar quién es él. Sí, y seguramente dan opiniones y ahí surge, va surgiendo, va siguiendo ese crecimiento. Que si es de Italia, que si es del Oriente, que si es de Latinoamérica, no sabemos. Ahí se va viviendo un discernimiento, guiados por el Espíritu, van votando y van eligiendo. Alguien me dijo esta mañana, tal vez o ayer, ay, pero el cardenal de Colombia está opcionado como papa. Y le dije, claro que sí, mucho. Pues si está entre los 133, lógico que está opcionado. Entonces, todos están opcionados. ¿Que es un hombre bueno? Claro, sí. Entonces, es pedir a Dios y no más. Y ya esperamos el humo. Si es negro, hay que esperar, seguir rezando, doblar rodilla y cuando salga blanco, habemos papan y listo. Sí. La tradición de la Iglesia obviamente nos ha venido mostrando que la elección de un papa previo al cónclave pues podía tardar un año, 2 años, y para llegar al momento del cónclave encerrados con llave, ya lo decíamos el señor Froilán, que nos va a hablar un poquitico ahorita de la historia de la Iglesia, pues obviamente una elección era mucho más... Si ahorita que la comunicación es mucho más fácil, llegan de los 71 países, más de 250 cardenales a reunirse, un vuelo, 8 horas, 10 horas, o vía terrestre, los de Italia, pero en esos tiempos pretéritos la elección del Papa tenía muchas más dificultades por el desplazamiento, para encontrarse una cosa y otra. Y para llegar al cónclave, ya lo decíamos, señor Froilán, que le vamos a remitir ahorita este aporte en la historia de la Iglesia. ¿Qué podemos destacar de la elección de los papas? ¿Cómo se ha venido dando? ¿Cómo ha venido evolucionando? Se ha venido dando así. Obviamente también conocemos por eso de la Iglesia que ha habido también momentos muy difíciles, muy oscuros, donde pues digamos que no todo se dio tan a la luz del Espíritu Santo, que no es ningún secreto, ningún misterio, pero sí hoy día podemos decir nosotros que sí es el Espíritu Santo el que sopla y sabe elegir. Pero ¿qué podemos destacar nosotros de la historia de nuestra iglesia? Hechos destacables que podamos compartir y comentar en cuanto a la elección de los papas y el cónclave cuando surgió, Monseñor Froilán. Sí, efectivamente, el Papa es un obispo, solo que dentro del colegio apostólico es el obispo que es sucesor de Pedro. Los señores Edgar y yo somos sucesores de Bartolomé, de Felipe, de Mateo, de no sé, de Andrés, de alguno de ellos, ¿no? Pero que sí es concreto y ha sido de continuidad 265 de sucesores de Pedro, y ahora el que llega es 267, me parece, Fernando, si no de pronto me equivoco, el que llega el Sí, sí. es el número 267 tal vez. Entonces, ha sido, y en un comienzo, ¿quiénes elegían? Pues los señores presbíteros de Roma, elegían al obispo de Roma, y después se llamaban, con el tiempo se fue organizando a nivel de misma organización positiva, establecimiento. Eso no es de institución divina. Lo que es institución divina es el sucesor de Pedro, la forma para elegirlo, es institución eclesiástica, que eso puede cambiar la forma y cualquier papa puede hacer otro tipo de cambios y no cambia lo sustancial, ¿no? Hasta llegar a tener los cardenales, que la palabra cardo quiere decir eslabón, unión, o sea, era cardo, eslabón de Roma, y después se extendió ya con el tiempo, siglo décimo, duodécimo, sí, a establecerse que fuera de otros países y ya no se circunscribió a Roma. Incluso los diáconos votaban, elegían al Papa. Casi incluso fue por Claro. aclamación, hubo casos que era por aclamación y entraban en una actitud de oración. Lo interesante es que a pesar de tantas de fallas que han habido, uno ve la acción del Espíritu Santo. Es decir, ni siquiera los obispos ni los papas hemos podido acabar la iglesia. Detrás de esas limitaciones nuestras está la acción del Espíritu Santo. Uno encuentra en la vida de la iglesia situaciones horribles, incluso personas que no fueron fieles al Señor, pero a pesar de la infidelidad de los hombres, el Señor permanece. Y ahí va. Y aparecen santos y pecadores. Eso ha sido toda la historia. De manera que se llegó a esta organización de que sean los cardenales, pero otro papa puede cambiar, porque eso es de institución humana, eclesiástica. Lo que nunca puede cambiar es que
haya un sucesor de Pedro, porque es la voluntad de Cristo que en el colegio apostólico haya un Pedro y le dio todo lo que conocemos teológicamente, todos los valores que conocemos, todas las interpretaciones que hacemos, Monseñor Edgar, que es exégeta, que estudió poderosamente del Instituto Bíblico, conoce de manera mucho más científica, si dijéramos la palabra divina, en esas exégesis que tiene que hacer, encontramos la riqueza de Pedro a lo largo de toda la vida de la iglesia y también algunos errores que ha habido a nivel procedimental, errores que han habido a nivel incluso de testimonio. Y es interesante que a pesar de los errores humanos, porque es que nosotros no somos personas involutas, perfectas, es solo Jesucristo, somos también pecadores, que estamos en una actitud de apertura para que el Señor haga sobre nosotros, está la acción del Espíritu Santo. Entonces los señores cardenales hablarán, conversarán, como digo, señores, y se va detectando, guardando las proporciones para elegir la mesa directiva de la conferencia episcopal, hacemos votaciones, se cierran extra donde salgan todos, incluso todos los secretarios de las diferentes comisiones, y allí hacemos elección. Y en ese orden, pues se vota y eso se va detectando. Y salió fulano y salió sutano. Hola, pero ese tiene apenas 30 votos, pero aquel no sacó 35, pero no cumple las 2/3 partes. Otra votación. Y uno va viendo, y uno va viendo. O sea, en este caso se demora un poco más, salen a tomar el café, conversarán y van viendo cuáles, y lo que vemos, señor Edgar, estas casi 2 semanas con los señores cardenales eméritos, por eso han ido 2 de Colombia, pues han conversado y ellos han dado su opinión. Ellos han dado su opinión y eso es válido. Y cada uno se pondrá en manos de Dios para que, escuchando las opiniones, dé su voto con toda libertad y amando a la iglesia. Y si lo da mal, pues también tiene que darle cuenta a Dios, ¿no? Porque nosotros todos seremos juzgados por Dios. Es decir, eso no, aquí nadie se escapa. De manera que si alguien lo hace con una actitud un poquito tendenciosa, pues tiene que ser juzgado por Dios. Por otra parte, la iglesia como que se blinda a hacer que todos los señores cardenales hagan una profesión de fe y luego juren de una manera clara para decir que guardarán absoluto silencio y que lo hacen con toda libertad. Bueno, la elección del Papa 267, ya lo decíamos, señor Froilán, pues genera en nosotros la necesidad de tener quién dirija la iglesia para este tiempo, para lo que viene. Conflictos, dificultades, pobreza, conflictos en diferentes países, pero también algo que me gustaría que ustedes compartieran con nosotros y es que el Papa dirige la iglesia, es el sucesor de Pedro, pero también es jefe de Estado. ¿Qué podemos aportar al respecto? Como jefe de Estado, ¿qué funciones cumple, qué tareas cumple el Papa que vaya a ser elegido? Monseñor Edgar. Sin duda, el Papa, como vicario de Cristo, siervo de los siervos de Dios, viene a servir, pero como servidor juega un papel muy importante en todas las instituciones y como jefe de Estado, pues tiene su voz, tiene su identidad y juega el papel importante porque como representante de Cristo y en nombre de la iglesia, entonces él habla y aporta todo este caminar dentro de todas estas realidades, ¿sí? Y pues pienso yo que como tal, entonces tiene un papel muy importante, preponderante en el sentido de que su voz, su palabra en nombre de la iglesia ayuda a todo este caminar. No es que él imponga, yo no creo que el Papa impone. De hecho, si uno lee la historia del Papa Francisco, cuando participó en muchos momentos especiales, sí, aún en todo esto del medio ambiente, pues él dijo, yo di mi voz, hablé, hice sugerencias, pero hay un mundo que va caminando y unos intereses que a veces no siempre la voz de Dios es escuchada, pero ellos siguen allí como tal en ese caminar y con esa voz que va sirviendo. Yo creo que cada papa ha ido aportando a ello. Mi experiencia es más breve porque pues yo tengo un poco de esa experiencia gracias al que era mi obispo en Cartago, de Monseñor Juan 23, pero cuando hace el concilio transforma todo. ¿Por qué eligen a Juan 23? Un papa de transición, así lo llamaron. Y sin embargo, miren lo que hizo, un concilio, un Pablo VI con toda esa bondad, con toda esa fortaleza, y luego ya más cercanamente, después de Juan Pablo I, estos últimos tres, que no son italianos, pero que han marcado también Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, cada uno en su estilo, pero en nombre de Cristo
¿sí? Y en comunión con, representan a la iglesia y llevan adelante toda esta misión evangelizadora, porque ellos no actúan allí como políticos, sino como el siervo de los siervos de Dios que viene a servir y da su voz en bien de la iglesia. Bueno, y la representación, obviamente, en los países que están en comunión es el señor nuncio, Sí, ¿no? Es el nuncio, efectivamente, ¿no? Es como el embajador de la Santa Sede en cada país, que está en todos los países, o hay algunos que todavía creo no. que hay países donde no hay nuncio porque no viven una comunión, pero no importa. Pero sí en muchos países, no sabría decirle ahora en cuántos, pero sí en muchos hay la representación y hay el respeto. Por ejemplo, hoy no sé si en Nicaragua todavía respetan al nuncio o no. Es que la situación de Nicaragua hoy es muy disidente en Total. contra de la iglesia. Entonces creo que a veces no aceptan ni siquiera ese diálogo o esa voz en nombre de la iglesia. Bueno, vamos Sí, ya buscando el fin de nuestro coloquio, de nuestro diálogo. La elección del Papa, los señores cardenales reunidos ya en este cónclave. Ya Monseñor fue dando unos detallitos y Monseñor Edgar de lo que viene. Una vez elige el Papa, ¿qué viene en cuanto a a los ritos, ¿no? ¿Qué cosas podemos nosotros comentar y adelantar, independientemente de quién sea? Pero entonces su traje ya está listo, puede estar a la medida, le puede quedar medianamente grande, pequeño. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros qué viene, lo eligen? ¿Qué viene después? En el libro del Papa, perdón que lo vuelva a citar, es que allí en la página 210, 212, él da un testimonio de ello. Fíjense la experiencia que dice el Papa acá. Después fui a la sacristía, o sea, ya cuando fue elegido, Cuando fue que elegido. salió humo blanco, tenemos Papa, dice que el cardenal Re en ese momento, que ya ahora es un hombre veterano, se acercó y me hizo la pregunta trascendental. ¿Elige ser pontífice? ¿Sí? Entonces dijo, acepto, te respondí, dijo el Papa. Y entonces dijo, ¿y cómo quieres llamarte? Y dijo, me quiero llamar Francisco, me llamaré Francisco. Dieron un aplauso y ya enseguida él va a la llamada sacristía, a la habitación de las lágrimas o la capilla de las lágrimas, donde ya Uy, allá como que le miden los vestidos, cuál le sirve, cuál no le sirve. Él ya tenía un anillito sencillo, dijo, no, con este anillo y ya lo visten. Viene me imagino que ese acto de los cardenales de pedir la bendición al Papa y besan su anillo y su aceptación y ya lo presentan al mundo entero. No se puso zapatos rojos porque él tenía pies ortopédicos. Entonces usó los zapaticos viejitos con los que también le enterraron después, que ya estaban roticos. Pero bueno, Monseñor Froilán tendrá más detalles, aunque no hemos participado en un conclave, entonces no sabemos, pero bueno, es lo que vamos escuchando allí por las experiencias que comentan los papas. sí, exactamente. Y después, pues, el cardenal decano, que en este momento es el cardenal Giovanni Battista Re, pues él será el que sale al balcón de allá del Vaticano y a anunciar Nuncio Vobis Gaudium Magnum, habemos Papa, ¿no? Anunciamos al mundo entero que tenemos Papa y entonces el aplauso y sale ya, como lo hemos visto en el caso de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y sale pues ya anunciar y da su primer mensaje. Y además hay que tener en cuenta que, como ha dicho el padre Fernando, no es sucesor simplemente del Papa Francisco, es sucesor petrino, del ministerio petrino, y cada uno le da su sello, ¿no? Un obispo le da su sello a su episcopado, pero con el común denominador de la misma fe. Y así cada uno le da su sello a su manera de ejercer ese ministerio que Dios le confía. De manera que todos los papas han tenido sus diferencias a nivel de incluso de procedimientos, pero todos con el común denominador. De manera que no podemos sacar otro Papa Francisco. Ya él pasó, lo hizo muy bien, deja un legado muy importante, vendrá otro, le pondrá su sello, estilo, los problemas del mundo pueden ir cambiando, tiene que ir respondiendo a los retos y las dificultades que se presentan, pero ante todo, el único modelo, el único con mayúscula fija, se llama Jesucristo. Nuestro es el único modelo. No hay ninguno que se pueda comparar a él. Y por eso nosotros somos cristianos, porque seguimos a Jesucristo y el Papa obviamente es ese mayor cristiano, tiene que seguir a Cristo como Pedro. Pero también Pedro tuvo sus fallas.
¿no? Que también lo dejó, pero se arrepintió y ahora justamente el texto del pasado domingo, del capítulo 21 de Ah, San sí, Juan, sí. la triple negación a la triple confesión. De manera que no, el Papa no es una persona que escupe agua bendita, ¿no? Es un ser humano limitado como todos, pero con el gran ministerio que le confía el Señor de dirigir la iglesia en colegialidad con todo ese grupo de obispos que todos somos sucesores de los apóstoles en línea de comunión. Bueno, el nombre, cada, me pregunto yo, ¿no? Pues no sé si desde la misma inocencia, como muchos se preguntarán, ¿en qué momento de la cabeza de el señor cardenal Bergoglio le cupo en su cabecita la idea de llamarse Francisco? ¿Cómo supo? ¿Él ya tenía sospecha? ¿O el que vaya a ser papa tiene sospecha que va a ser papa? Todos pueden ser papa, ya lo decíamos, señor Edgar. Incluso nuestro cardenal Rueda puede ser elegido papa, obviamente. No está entre los candidatos opcionados de la prensa, pero sí puede ser elegido papa. Eh, ¿qué han conocido ustedes como de la ansiedad misma de los cardenales? Si están preparados, cómo eligen el nombre, eh, cómo, o sea, cómo pueden ustedes explicar, como señores obispos, la ansiedad y las emociones encontradas y los detalles que acompañan a estos hermanos cardenales con tanta expectativa que el mundo maneja, ¿no? Cómo poderlos entender también, pero sobre todo esos pequeños detalles que van a acompañar al momento de ser elegido, como el nombre, por ejemplo. El nombre de Francisco fue apropiado, iluminado, además me imagino, porque pues en la doctrina de San Francisco de Asís, el amor por la naturaleza y considerar todos los seres creados como sus hermanos, no pudo ser un nombre o sea, el nombre apropiado que eligió el cardenal Bergoglio fue ese, Francisco el apropiado. ¿Cuál puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Cómo puede ser? Ayúdenos un poquitico a discernir, Monseñor Edgar y Monseñor Froilán, quién puede ser, qué figura puede tener, qué nombre puede tener, para qué nos vamos, o sea, que nos vamos a preparar para recibir qué papa en este momento. Si se puede, si podemos hacerlo, ¿Quiere, ¿no? Monseñor Ryan, decir algo antes? No sé. Pues bueno, señor Edgar, pues yo creo que de todas maneras el nombre que escogió el Papa Francisco fue importante, ¿no? Yo creo que él reflejó con este nombre de ese querido Francisco de Asís, que lo queremos tanto por tantas bondades que él nos dejó en su estilo de vida. Seguramente él siguió, diría yo, y eso va marcando, ¿no? El próximo, ¿qué nombre tendrá? No lo sé. ¿Cuál será? Cada uno lo escogerá. Y eso de alguna manera puede impactar y de alguna manera puede reflejar un poco como el estilo de ese ministerio que el Señor le confiara. A ver, yo la verdad no tengo como una respuesta así muy concreta, porque yo creo que la iglesia cada día que va dando pasos, va viendo de un modo más sencillo todos estos momentos. O sea, con todo el rigor y la esencia que esto tiene, pero es muy sencillo. Concretamente, con el Papa Francisco, lo que yo logré percibir es que cuando el cardenal Jumes, que un brasileño estaba al lado de él, le dijo: Francisco, no te olvides de los pobres. Él dijo: lo haré. Ujú. Y pensó en Francisco, en el pobre de Asís. Entonces elige el nombre de Francisco y ya llevando ese nombre, pues vive todo este espíritu de trabajo en el amor a Dios, a cada persona y a la creación, la casa común. Entonces yo creo que el nombre lo vive cada uno muy seguramente. Yo no sé, así como yo no sé cómo el señor Froilán cuando lo hicieron obispo, a le dicen: vea, ¿qué frase va a usar? ¿Frase de qué? Su lema, para su escudo, y que no sé qué. Yo dije: pero oiga, No aquí sabes. con un secreto pontificio, pero yo creo que le gasté por ahí unas 2 noches pensando en un lema, ¿cuál pongo? Servir con la cruz, servir no sé qué. Y finalmente, con la ayuda de unos amigos, de pronto dijimos: Gaudete in Domino Semper. Sí, Sí. alegraos siempre en el Señor, fue el que yo escogí como lema y lo conservé en latín. No es obligatorio, pero yo lo conservé en latín. Alegraos siempre, la alegría. Entonces yo escogí la alegría.
y busco vivir con humildad y alegre. Pero cada obispo elige un lema o algo y uno va marcando. Lo importante, yo pienso aquí, queridos amigos, es nuestra centralidad en Cristo. Si me alejo de Cristo y no vivo ese cuidado hacia mis hermanos, me pierdo. Si yo vengo a servirme, me pierdo. Vengo es a servir. Y allí está la clave. Bueno, vamos a despedirnos entonces y me gustaría que esa despedida fuera centrada en lo que hemos hablado, ¿no? En lo que, primero, en lo que nos dejó Francisco como ejemplo, como testimonio, y que muy seguramente, confiando en Dios y en la obra de Francisco, como San Juan Pablo II, lo tendremos en los altares porque pues vivió la santidad desde el Evangelio, desde la pobreza del Evangelio y con el testimonio de Francisco de Asís. Pero entonces me gustaría que ustedes se despidieran de que nos han acompañado. Seguramente van a estar compartiendo en las redes sociales este diálogo en estos días. Que se despidieran agradeciéndole al Papa Francisco por su legado, con algo que nos haya dejado él como testimonio, pero también pidiéndole a nuestros queridos televidentes la oración para que se fortalezca en estos días, no solamente en la elección del Papa, sino también en los grandes retos y desafíos que tiene la Iglesia en el mundo moderno. Monseñor Froilán. Sí, pues efectivamente todos nosotros hicimos semblanza durante estos días, santas misas en diferentes templos parroquiales, catedrales, todo eso, la unidad de la iglesia, ¿no? La semblanza de él y al mismo tiempo la alegría de saber que la iglesia continúa, que se va a elegir un nuevo sucesor de Pedro y que ponemos todos en manos de Dios y que al que salga elegido, inmediatamente nuestra obediencia, ese es nuestro criterio siempre, está basado en Jesucristo y nuestra obediencia, esa fidelidad y la alegría con la que debemos continuar sirviendo hasta que el Señor lo permita, y en ese sentido el mundo nos exige hombres llenos de Dios y no cabe duda que eso es lo que quiere el mundo, hombres llenos de Dios para evangelizar, para llegar al mundo y no para mundanizarnos con el mundo, sino para evangelizar el mundo y hacerlo hermoso, porque eso es lo que quiere el Señor del mundo. Bueno, muchas gracias, Monseñor Freud, por dedicarnos este tiempo. Lo decía ya Monseñor Edgar cuando lo saludó también al comienzo de nuestro programa. Como es muy cercano a nuestra diócesis y tiene la disponibilidad también de acompañarnos, de seguirnos acompañando, porque siempre lo ha hecho, ¿no? Lo digo también con el mismo conocimiento de causa, el camino que nuestra iglesia particular de Vitama Sogamoso vive en estos 70 años y que como proyecto también diocesano, Monseñor Edgar nos pide que caminemos hacia los 75 y lo hagamos con la misma alegría, como es el lema también de su episcopado, que caminemos con alegría, con el gozo que nos da el Señor. Gracias, Monseñor Froilán, por el tiempo que nos ha dedicado esta noche y sobre todo a quienes pues, se han enriquecido con sus aportes. En nombre de ellos también quiero agradecerle esta noche. Y nos despedimos también de Monseñor Edgar. Muchas gracias, Monseñor Edgar, por su tiempo y les pedía también el saludo para quienes nos han acompañado. Gracias. Agradeciendo siempre a Dios por esta oportunidad de vida, por este momento de iglesia, por todo ese paso maravilloso de estos papas que han guiado a la iglesia, en especial ahora con el Papa Francisco, que vive esa gracia de resurrección, de Pascua, y agradeciendo a cada uno de los hermanos que nos acompañan en este caminar, pidiendo a Dios que nos enseñe a servir con humildad, con fe, con alegría, con responsabilidad. Gracias, Monseñor Froilán, por su presencia, por su amistad y compañía. Gracias, Padre Fernando, a Andrés, que nos presta este servicio también en comunicación de la diócesis, y a todos los hermanos y hermanas que nos han acompañado. Dios les pague, unidos en oración. No sé quién de los dos nos concede la bendición, nuestro invitado, ¿cierto, Monseñor Froilán? Me Sí, parece. sin duda. Sí, total. La bendición de un hermano mayor nos hace más efecto. Eso sí, Bueno, Monseñor bueno, Froilán nos puede conceder la bendición a quienes estamos acá claro que acompañando sí. también esta noche. Sea bendito el nombre del Señor, Ahora y ahora y por por Ahora y siempre. siempre. por siempre, No es el nombre del Señor, que Que hizo el que hizo hizo cielo el y la cielo y tierra. la tierra. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Señor Edgar, un Amén. abrazo, Padre, un abrazo, y Andrés, muchísimas gracias. Un Bueno, abrazo, una feliz bendecida noche noche.
Igual Gracias, para quienes nos han acompañado, gracias una Andrés. bendición. Feliz noche para todos. Gracias, Monseñor. Gracias.